Muy buenos días, Shabbat Shalom. Les habla Ricardo Riveros y esto es En Familia con el Eterno. Bueno, hoy tenemos un día festivo en la civilización hebrea. Hoy, aparte de que es el Shabbat semanal, tenemos un Yom Tov, un Yom Tov. De acuerdo con el calendario de Hillel II, es el segundo día de la Santa Convocación de las semanas, de fiesta de las semanas, de Shavuot. Hoy es sábado 23 de mayo del año 2026 y corresponde al día séptimo del mes tercero del mes de Sivan del año 5786 y normalmente en este día no se lee la porción semanal de la Sagrada Torá, que pues en un orden corriente correspondería a la sección o la parashá Nasó, que significa levanta. Hoy van a hacerse lecturas correspondientes a las lecturas especiales del memorial de la fiesta de las semanas. Pero antes de comenzar, eh, muy respetuosamente me quiero dirigir a esas personas que por alguna razón consideran que el hecho de uno basarse en las escrituras hebreas, en la fe abrahámica, consideran que alguien como yo, que soy un ciudadano común y corriente de este país, de Colombia, está apoyando de alguna manera los actos detestables que están ocurriendo en el Oriente. Entonces escriben los famosos haters, escriben comentarios de que si yo apoyo, o no comentarios preguntando, sino afirmando que yo apoyo cualquier tipo de escenas de violencia o actos de violencia que puedan presentarse en otros países. Eh, Nada más alejado de la verdad. Eh, a estas personas, sé que no son muchas, pero las hay, a estas personas yo les digo, depende del país en el que usted viva, en ese país hay un alto gobierno y ese alto gobierno toma decisiones. Esas decisiones pueden ser muy positivas para los ciudadanos o pueden ser muy negativas para los ciudadanos. Eh, como este canal no es activista ni es político, no voy a mencionar ninguna nación en especial. Para eso tenemos los noticieros y tenemos eh, los medios informales, los medios no oficiales, las redes sociales, en las que muchas personas alrededor de todo el mundo están poniéndonos al día, informándonos cuáles son los gobiernos que están incurriendo en faltar a los derechos de la humanidad, cuáles son los gobiernos que están apoyando personas al margen de la ley, cuáles son los gobiernos que permiten que se destruyan vidas, que se acaben ciudades enteras. Eh, pero en este canal lo que usted está viendo es un hombre que quiere que la sociedad evolucione y que entiende, ese hombre que usted está viendo entiende que todo comienza en el hogar que él está administrando y que está conduciendo. Ese es el objeto de este canal. Este canal no se hizo para haters.
Este canal no se hizo para que usted desde allá, desde su celular, me escriba que cuántos niños pienso hoy destruir sus vidas, que cuántos hogares voy a bombardear, porque yo no soy parte de ningún gobierno, soy simplemente un ciudadano colombiano y quiero compartir con aquellos que lo deseen una sana guía y una sana educación para formar personas dignas, personas íntegras que le aporten no solo a la familia, sino que le aporten a la sociedad. Personas que si en algún momento llegasen a ser gobernantes de una nación, que lo hagan en integridad, en justicia y en equidad. ¿Por qué? Porque mi anhelo de todo mi corazón es el establecimiento del reino prometido. Y cuando yo les hablo del reino prometido, muchas personas podrán empezar a escribir allí en redes que es que yo apoyo monarquías, que soy chapado a la Edad Media, que estoy loco, que yo quiero un rey tirano. Y pues es entendible porque yo me hice esa pregunta hace unos años. O sea, ¿de verdad, Ricardo, usted quiere que haya un rey? ¿Por qué? Porque la definición de rey que nosotros tenemos es asquerosa. La definición de rey, las monarquías que existieron antes de que naciéramos y las que aún existen son cosas absurdas. Sí, son personas que viven de los impuestos de las personas, que se dan una vida opulenta, rodeados de oro y de servidumbre, mientras que otros están aguantando hambre. Entonces yo me pregunté, ¿usted quiere un rey de verdad? Y la respuesta claramente es, no quiero ese tipo de rey. No quiero ese tipo de rey. ¿Qué tipo de rey es el que yo quiero? ¿Cuál es la esperanza de Ricardo Riveros? ¿Cuál es la esperanza que Ricardo Riveros le transmite a sus hijos? Yo quiero y anhelo un rey como el que me muestran los evangelios. Ese rey que cuando sus discípulos se estaban peleando entre ellos a ver quién era el predilecto, cuál era el mayor, cuál era el mejor, ese maestro se les acercó y les dijo, ¿por qué están discutiendo? Y ellos le dijeron, queremos saber cuál es el mayor entre nosotros. Y el maestro les dijo, muy sencillo, el mayor entre ustedes es el que les sirve a todos. Ese es el mayor entre ustedes, el que les sirve a todos. De manera que el reino que yo anhelo no es un reino como usted de pronto se lo puede estar imaginando, un tirano allá subido, rodeado de 10.000 escoltas, pagados por el pueblo, comiendo de las mejores cosas, quitándole a sus hijas, quitándole a sus hijos, a sus hijas para hacer con ellas lo que quiera y a sus hijos para que vayan a morirse en guerras que no son de ellos. Ese no es el reino que yo quiero. Ese no es el reino que le quiero transmitir a mis hijos y mucho menos el que quiero que usted le transmita a los suyos. El reino prometido es un reino de justicia, es un reino en el que se respeta a toda la humanidad, es un reino en el que no cabe la destrucción de ciudades, no cabe la destrucción de personas. Es un reino en el que más progresa es el que le sirve a los demás. Ese es el reino que anhelamos. Entonces, hombre, yo pudiera decir que cuando termino de hacer estos espacios, pues podría contestarle a las 5 o 6 personas que me escriben con odio que cuántos bombardeos voy a hacer hoy, porque tengo este candelabro acá. Entonces, este candelabro parece que es la manzana de la discordia y pensaba yo
en algún momento se me vino a la mente, voy a quitar el candelabro y voy a quitar el Salmo 67, que también es otro candelabro, el que está aquí, y que arriba está el nombre del Eterno. Parece que ahí están escribiendo. Entonces mis hijos hacen unas caras a veces que uno dice, wow, ¿qué estarán escribiendo? Porque mis hijos están allí viendo los comentarios y ellos son los que me dicen, papá, hay haters escribiéndole. Entonces llegué a pensar en, bueno, quitemos el candelabro, que es un símbolo que de pronto a la gente le recuerda al pueblo hebreo, pero yo quiero decirle algo. Los ciudadanos que viven en Israel y los ciudadanos que viven en Nueva York, que son más de los que viven en Israel, y los ciudadanos que viven en Europa, judíos, que habitan en España, en las ciudades de España, en las ciudades de Francia, en las ciudades de Italia, que son tal vez más de los 12 o 13 millones de los que viven en Israel, porque el pueblo hebreo está disperso en toda la humanidad. Esos ciudadanos, yo me atrevería a decir, en su gran mayoría, desaprueban las actuaciones del ministro que tienen en este momento allá. Desaprueban lo que están haciendo los gobiernos que lo apoyan. Porque la humanidad, se lo puedo asegurar, la humanidad está cansada de la violencia. La humanidad está cansada de la corrupción. La humanidad está cansada del odio. Y en medio de todo, en medio de esos comentarios, porque estos canales los siguen en YouTube 1230 personas y en TikTok alrededor de 720 personas, estos comentarios son alrededor de 5 o 6, que no llegan ni al 1% de los seguidores. Esa parte a mí me satisface, esa parte por lo menos me tranquiliza que no sean tantas personas las que dicen o comentan con odio. Si usted se siente incómodo viéndome hacer una enseñanza correspondiente a la fe que ha permitido que no toda la humanidad se vuelva violenta, porque los principios básicos de la fe abrahámica son muy hermosos y los principios que se transmiten a través de las enseñanzas del maestro, de Yeshua, o como lo conocen en el cristianismo, las enseñanzas de Jesús, siempre tienen la tendencia a crear una sociedad mejor, una sociedad en la que no haya egoísmo, una sociedad en la que no haya odio, una sociedad en la que no haya corrupción, en la que no haya hipocresía, en la que vayamos más al fondo que a las formas. Eso es lo que busca la enseñanza de este canal, En Familia con el Eterno. Entonces, apreciado amigo hater que me escribe esas cosas terribles, que me escribe con odio, sin conocerme, yo le invito, siga haciendo scroll, siga mirando lo que a usted le gusta, ¿ok? Pero no se desgaste, porque el odio le hace más daño al que lo siente que a la víctima del odio, porque el odio le envenena a usted su sangre, el odio le produce a usted problemas en las articulaciones, el odio trae cánceres, el odio trae migrañas, el odio trae amargura, se le amarga su sangre. Yo sé, y yo también deploro los actos asquerosos que están sucediendo en varios países, en varios. No es solo en el Oriente Medio, en Europa está sucediendo, en Bolivia está sucediendo, en Ecuador, aquí en Colombia ni se diga, en los Estados Unidos, en México. Entonces, seamos nosotros parte de la solución y no parte del problema. Seamos parte de la solución. ¿Cómo podemos serlo si yo no soy gobernante, si yo no soy alcalde, si no soy concejal, si no soy senador? No.
pero usted es padre de familia, usted es madre de familia, usted es hijo de una familia. ¿Cómo aporta usted? Este cuerpo que usted está viendo está compuesto de células. Si hay una célula enferma, esa célula va a enfermar a otras células y se va a producir un cáncer. Y va a matar a esta persona. Pero si las células son sanas, si cada individuo que conforma el cuerpo es sano, pues hay un cuerpo completamente sano. Libérese del odio, que el Eterno le permita a usted liberarse del odio que siente hacia lo que le estoy tratando de transmitir a las personas. Que el Eterno le conceda de su misericordia. De pronto estoy hablando a personas ateas que pasaron por acá y vieron a este loco hablando del amigo imaginario, como lo llaman algunas personas. Pero yo sí creo en ese Dios todopoderoso. Yo sí creo que no estoy aquí producto de la casualidad, que no estoy aquí producto de una serie de eventos que se produjeron al azar, porque no tiene sentido. O sea, se necesita más fe para creer que nosotros estamos aquí porque sí, que creer que hay un ser supremo, con una inteligencia impresionantemente gigante que dio orden a los mundos y nos puso a nosotros en un mundo en particular. Nos puso su sol en una distancia perfecta para que la vida se diera. Nos puso la luna en una distancia perfecta para que los mares no se desborden. Entonces, quiera el Eterno que usted pueda ser liberado de ese odio. Yo sé que es muy duro ver lo que sucede hoy en día, cómo le quitan la vida a inocentes con la excusa de que están persiguiendo terroristas. Yo sé que eso es horrible y pasa en todo el mundo. Pero por favor no me señale, porque tengo este candelabro, no me señale de que yo soy el que los hace, porque eso es generar odio en redes sociales. Y lo que aquí es un hombre colombiano, padre de familia, un agente de viajes que vende turismo al mundo, pero que también saca un tiempo cada séptimo día para transmitir enseñanzas basadas en la Biblia, que es un libro judío, de pasta a pasta. Lo que pasa es que en esa nación hay personas llenas de odio por la humanidad que se han infiltrado y que están haciendo cosas que yo estoy seguro que el Eterno no las aprueba. ¿Y por qué le digo que estoy seguro que el Eterno no las aprueba? Si tiene tiempo, siéntese a leer Isaías, Jeremías, primero y segundo de Reyes. Y usted se va a dar cuenta cómo se comportaban los monarcas de esa nación en la antigüedad. Eso que usted está viendo hoy no es nuevo. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, entiéndalo. Es un proceso que está viviendo la humanidad y es una transformación que está viviendo la humanidad. Y es muy duro ver lo que está sucediendo. Quisiera pues tener el tiempo suficiente para todo aquel que de pronto quiera lanzar alguna pregunta, pero es que usted apoya esto, usted apoya lo otro, usted le aplaude. No, explicar qué es lo que sucede. ¿Ya? No falta el que diga, ay, pero es que en el Antiguo Testamento Dios mandaba matar ancianos y niños y hasta animales. Sí, y eso está en un contexto. Pero usted no puede arrancar el contexto de todo el contenido, a ver qué era lo que estaba sucediendo. El mundo ha evolucionado demasiado desde hace 6.000 años para acá.
Acuérdese que fueron 2000 años, contándose desde la caída de Adán, según el relato del Génesis, fueron 2000 años que la humanidad no tuvo ningún tipo de ley. El imperio de la muerte fue lo que persistió hasta la época del diluvio. Hasta la época del diluvio persistió el imperio de la muerte. Ya después de eso viene la historia de Abraham y la entrega de la ley a través de Moisés. Y luego el establecimiento de Israel como nación, que Israel fue llamado a ser luz de las naciones. Y así como usted ve que hoy hay cosas que no nos gustan que están haciendo algunos gobernantes allá, lo invito a que vea todos los aportes que le ha hecho esta nación por medio de hombres que han sido brillantes en su inteligencia y han traído grandes aportes a la humanidad. Yo le digo a mis hijos, usted puede hacer 10,000 cosas buenas, haga una cosa mal hecha y las personas lo van a juzgar no por lo que había hecho bien, sino por esa única cosa mal hecha que hizo. Es complicado. Los sesgos son terribles. Pero yo le invito a usted, hater, a que investigue cuáles son los aportes que han hecho estas personas, ciudadanos de bien judíos, en todo el mundo, porque fueron esparcidos por las canalladas que hicieron sus gobernantes. El pueblo pagó por lo que hacían sus gobernantes. Y eso pasa en todo el mundo. Cuando tenemos la cabeza enferma, todo el cuerpo se enferma. Eso lo dijo el maestro. Cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Y en este momento en el mundo hay muchos gobernantes, muchas cabezas de gobierno enfermas, llenas de lujuria, llenas de codicia, llenas de corrupción. No me corresponde a mí, no es el espacio, no soy activista, no promuevo políticos. Entonces no me corresponde a mí decir quiénes son o quiénes no son. No le voy a decir a ningún colombiano que dentro de una semana, el domingo de la siguiente semana, tenemos comicios electorales, usted no me va a escuchar a mí decirle vote por fulano o vote por perencejo. No, yo puedo dar mi opinión, pero no lo voy a hacer en este espacio. Voy a ejercer mi voto porque soy un ciudadano colombiano y a mi modo de ver, el voto es sagrado y es secreto. Y las mismas noticias a las que tiene acceso usted en televisión, en radio o en medios no oficiales son las mismas noticias que yo veo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Documentarse, no hablar como un loro y repetir lo que otros están diciendo sin tener realmente un conocimiento de las cosas. Yo le invito a que usted sea objetivo, que usted ponga en primer lugar el amor al Creador y en segundo lugar el amor por la humanidad y que saque de su corazón el odio, esas raíces de amargura que tienen destruida a gran parte de la humanidad. Sáquelo, invoque el poder del Eterno sobre su vida para que usted pueda tener paz en su corazón y pueda tener una nueva perspectiva de lo que realmente estamos viviendo y cuál es su papel, en este proceso. Muchas gracias. Las lecturas para el día de hoy corresponden entonces al día festivo, al Yom Tov. Yo le pido al Eterno que abra mis ojos y mis oídos para escuchar las maravillas que hay en su Torá y que toque mis labios con el carbón encendido de su altar para que lo que
pronuncie con estos labios sea la verdad del Eterno, libre de sesgos religiosos. Que sea verdad lo que yo le transmito a usted y que no sean cosas amañadas a lo que yo tal vez quisiera defender en una religión, como lo hacen muchos, que defienden sus errores porque los criaron en ellos y para ellos no hay más panorama. No, usted, si es necesario, tiene que desaprender lo que le enseñaron para poder usted conectar con el Eterno, el Dios santo y bendito. A Moisés le costó 40 años andando él en el desierto, criando ovejas, después de haber sido levantado y criado en el palacio del faraón. Le costó 40 años desaprender todas las mañas que le enseñaron en Egipto y convertirse en un pastor de un rebaño. Lo mismo David. Pero David no tuvo que pasar tanto tiempo. David simplemente a sus 12 años la tenía clara. Cuidaba ovejitas y si le tocaba matar un oso o matar un león para que no se le comieran sus ovejas, pues con su única arma, una cauchera, una honda y unas piedras, le disparaba a esos animales y no permitía que le mataran sus ovejas. Él daba la vida por sus ovejas. Así lo dijo el maestro Yeshua, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Eso fue lo que le permitió al rey David a sus 12 años, 13 años, cuando vio que un filisteo de 9 metros de alto vino a ofender al pueblo y los soldados les temblaban las piernas y él les dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy y lo mato. Yo voy y lo mato. Y se burlaron de él, que era un peladito, era un niñito. Y él les dijo, no, es que cuando un oso viene a robarme una oveja, yo le disparo con mi honda y lo mato. Permítame. Y le entregaron la armadura del rey Saúl. Se la fueron a poner y no le quedó. Además que nunca había usado una armadura. Entonces les dijo, no, quítenme esto, yo no estoy acostumbrado. Y sin armadura y sin escudo se fue a enfrentar a ese gigante, a ese anaseo. A Goliat. Y llevaba 5 piedras en su bolsa. 5 piedras. El número 5 nos habla de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. El número 5 simboliza la Torá. Llevaba 5 piedras en su bolsa. Y agarró una piedra. Y con toda la fe, no con toda la puntería, con toda la fe, se la disparó a este gigante y se la clavó aquí, en el hueso más duro del cráneo. Este hueso de aquí tiene 7 capas. Y con esa sola pedrada lo derribó. Un varón al servicio de Dios. Un varón al servicio del Eterno. Entonces, si usted se aferra a una creencia errónea, pídale al Eterno que lo ilumine. Yo he pasado por varias religiones y cada que pasaba por una decía, esta es la que es, esta es la verdadera. Hoy en día, este servidor no profesa religión alguna, ni siquiera el judaísmo. Algunos dirán, ay, pero es que tenés ese candelabro ahí. Sí, el candelabro fue ordenado por Dios en la construcción del santuario. Hay gente tan hater y tan extremista que alguna vez me escribieron que este candelabro no era kosher. Kosher significa apto, que no era autorizado. Como si yo me fuera a llevar este candelabro a ponerlo en el santuario. ¿Ya? Hay gente que ni siquiera, o sea, creen que saben mucho porque aprendieron a decir shalom o porque saben 3 o 4 letras hebreas. Entonces me miró el candelabro y me escribió, ese candelabro no es kosher. Es absurdo, pero
A ese punto llegan los comentarios. Esto es una decoración, amigo. Esto es una decoración. Este no es el candelabro del templo. ¿Ya? Otro me dijo que yo, ¿por qué me atrevía a poner el candelabro? Que yo, ¿por qué me atrevía a poner el candelabro? Lo pongo y lo dejaré puesto. Lo iba a quitar, pero dije, no, no les voy a dar gusto. No les voy a dar gusto. Si no les gusta, siga scrolleando, amigo. Siga scrolleando. No importa. Este canal no se hizo para darle gusto a los haters. Este canal se creó para transmitir las enseñanzas que se le dan a los hijos y para enseñarlos a que tengan criterio, para que sean firmes en su creencia, en su fe ante el Eterno. ¿Ok? Agradezco mucho el que me escuchen y los apuntes que hayan hecho. Allí mis hijos los están leyendo. Les agradezco mucho. Si siguieron haciendo comentarios haters, bueno, está bien. No hay problema. Que el Eterno los bendiga, que les proteja y que les permita que sus ojos sean abiertos, que les quiten esas escamas de odio que tienen en los ojos. Y a los que escuchan estas enseñanzas de la mejor voluntad, con el deseo de aprender, de transmitirle a sus hijos cosas buenas, pues hombre, muchas gracias. A los que han apoyado este canal haciendo sus aportes allí en lo que está en la descripción, les agradezco muchísimo, muchísimo, porque nos ayudan. Yo no vivo de esto, pero aquí se pagan también servicios, se pagan servicios de internet. Aquí cualquier aporte es bien recibido. Hay que comprar libros, sí señora, hay que comprar libros, hay que seguir estudiando, hay que prepararse. Entonces, yo jamás voy a pedirle a usted, ay, consígneme los diezmos, no. Pero si usted en su corazón siente que está bien apoyar este canal, bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Yo le agradezco y le pido al Todopoderoso que le devuelva multiplicado por millones los apoyos que ustedes nos hacen acá. Igual a los que los han hecho, muchísimas gracias. Que el Eterno los bendiga. Bueno, el libro de Levítico, que lo acabamos de terminar la semana antepasada, en el capítulo 23 nos hace la descripción de la fiesta, nos hace la descripción de lo que es la fiesta de las semanas. Voy a leer primero eso, voy a tratar de no pasarme del tiempo, porque aquí yo no tengo, son las media hora ya va. Este reloj se descuadró horrible. Venga, yo no lo miro acá porque está descuadrado. En el Levítico 23, del verso 15 hasta el 22, leemos lo siguiente. A ver, un segundo. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Óigame bien. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué día le sigue al día de reposo? El primer día de la semana. El día de reposo es el séptimo día de la semana. En algunos calendarios por muchos años la gente entendía que el día séptimo era el domingo, pero hoy en día ya se ha corregido y en la mayoría de los calendarios el primer día de la semana es el domingo. Hay pocos calendarios que quedan allí en donde dice que el séptimo día, que el primer día sea el lunes. Por ejemplo, yo tengo aquí mi calendario del computador y efectivamente los calendarios de Windows ya el primer día de la semana es el domingo. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día de reposo es el único día que tiene nombre propio, Shabbat. Shabbat. Que lo tradujeron como sábado. Y los norteamericanos, los ingleses, los de habla inglesa, lo llaman Saturday. Entonces lo relacionan con Saturno. ¿Ya? Pero normalmente el día séptimo es Shabbat o es
Sabbat o es sábado, que significa reposo. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. ¿Cómo hago yo para contar 7 semanas completas si estoy arrancando a contar un jueves? Y el día anterior al jueves fue un miércoles, no fue un día de reposo. Y esto se convirtió en una pelea en la religión judía, porque unos decían, no, es que está el día, no, es que está el otro, y se convirtió eso en un revolú, una pelea, porque se perdió el orden del calendario. Y cuando yo llegué a una congregación de raíces hebreas, el maestro, el pseudo maestro que tenían en la congregación, alguien le dijo, es que Shavuot la deberían celebrar en un domingo. Ese señor se salió de la ropa, se salió de los trapos y le dio rabia y alzó la voz. ¿Cómo se le ocurre que el Eterno va a poner una fiesta en domingo, que es el día pagano? Ese fue el argumento. Y como uno era un ignorante, pues uno decía, sí, Dios no puede poner una fiesta en el día pagano. Es que el día no es pagano. El día domingo, el primer día de la semana, es uno de los días de la semana que las naciones adoraban a sus dioses en diversos días. En Roma, el día principal de adoración era el Dies Domini, el día del sol. Sunday, el domingo. Entonces, paganizaron el día, pero el día no es pagano. Ni el día es sucio, ni el día es cochino. Simplemente es el primer día de la semana. Entonces, por llevarle la contraria a las religiones del mundo, dijeron que no se podía celebrar Shavuot el día primero de la semana. Pero la orden es esa. Contarás 7 semanas completas. Contaréis 50 días. 7 semanas completas nos dan 49 días. Entonces aquí dice, contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Contaréis 50 días hasta el siguiente, Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Eterno. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efá, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán corbanot, acercamientos. Aquí dice holocausto, qué mala palabra. Acercamiento al Eterno, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosa sagrada del Eterno para el sacerdote. En este mismo día haréis también una proclamación. ¿Y qué es lo que van a proclamar? Habréis de tener una convocación santa. No haréis ningún trabajo servil.
estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestras mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Eterno, el Dios de ustedes. ¿A qué alude la fiesta de las semanas? ¿Cuáles son los elementos que se mencionan acá? ¿Matan Torah? No, no dice que ningún matan Torah. Dices que hay que hacer una ofrenda. Este es el precepto original. El precepto, lo que se conserva de originalidad que le transmitió Dios, el Eterno, el Soberano, a su siervo Moisés. A partir del primer día, después del primer sábado, del primer día de reposo, después de la fiesta de Pesaj, de panes sin levadura, a partir de ese primer día, después de ese primer Shabbat, había que contar desde ese primer día de la semana, había que contar 7 semanas completas. Si yo comienzo a contar un domingo, ¿cuándo se acaba la primera semana? ¿Cuándo se acaba? Si yo empiezo a contar mañana una semana, ¿cuándo se acaba la semana? ¿Qué día? El sábado. Y si el Eterno me ordena repetir esto 7 veces, ¿en qué día voy a terminar el conteo? El sábado. Lo termino en un sábado. 49 días y el 51. Y el día 50 es un Rishon, un primer día de la semana, un domingo. Duélale a quien le duela. Shavuot se debe conmemorar el primer día de la semana. Shavuot se debe conmemorar el primer día de la semana. ¿Y qué ordenó el Eterno? Presentar las primicias. ¿De qué? Era una nación agrícola. El pueblo hebreo, la civilización hebrea, los semitas, de pasar de ser un pueblo nómada, empezaron a ser un pueblo sedentario. Y el Eterno les ordenó cosechar la tierra. El Eterno les ordenó sembrar. El Eterno les concedió tener ganadería. Y Él les dijo, contarán 7 semanas completas. ¿Qué será? ¿Por qué Él habrá dicho 7 semanas y no 2 semanas? ¿Por qué habrá dicho 7 semanas y no 8 días? ¿No será que el Eterno estaba calculando o dándoles a ellos el cálculo de cómo era el proceso de la siembra y la cosecha? Porque les dijo, cuando salgan los primeros frutos de sus siembras, los van a traer delante de mí, los bikurim, los primeros frutos. ¿Será que Dios necesita que yo le dé para el mercado? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que hicieran la ofrenda de los primeros frutos? Porque había una tribu que no se dedicaba a la siembra ni al pastoreo. ¿Cuál era esa tribu? Los levitas.
La tribu de Leví. ¿De qué vivía la tribu de Leví? De las ofrendas y De lo que el Eterno había ordenado que el pueblo ofrendara. Entonces había que llevar las ofrendas del Bikurim y después había que llevar la 10ª parte de las cosechas y había que consagrar los primogénitos de los animales. Y si era un burro, si no lo redimía con un cordero, había que sacrificar el burro. Entonces, ¿qué preferían? Redimirlo con un cordero, porque el burro es un animal de carga y en esa época tener un burro era fabuloso. Tener mulas. Hoy en día tener mulas es para millonarios porque son los camiones. Aquí les decimos mulas. En esa época, de ahí viene el nombre, mulas. ¿Por qué? Porque era el servicio de transporte. La humanidad evolucionó al lomo de la mula, al lomo de la bestia de carga. ¿Ok? Entonces fíjese cuál es el propósito de la fiesta de las semanas. Conságrele al Eterno el fruto de sus manos. Usted, entre ayer y hoy, los que lo hicieron conforme al cómputo hebreo, han tenido la oportunidad de consagrar al Eterno el fruto de su trabajo, el fruto de sus manos. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes verán. Haciendo caridad, haciendo buenas obras, dando para una buena causa. Pero antes que cualquier cosa de esas, que sus recursos primero sean para traer bendición a sus padres y a sus seres cercanos, hermanos, hijos. Después de eso, a los demás, pero primero adentro. Este precepto no puede ser utilizado por un pastor inescrupuloso para decirle a usted, vea, tráigame los primeros frutos, pero entonces no va a traerme frutas, porque es que ya no es con frutas, sino gíreme. Aquí tenemos, ¿cómo se llama el aparatico? Aquí tenemos datáfono. Usted puede pagar con tarjeta. Entonces calcule, si usted se gana 1.000.000, usted me tiene que dejar aquí 100.000. Este texto no puede ser validador de ese atraco. No se deje engañar. No caiga en esa trampa. Anoche yo miraba ese video en donde un pseudo pastor cristiano les decía a una iglesia, una bodega llena de personas incautas: el Señor me mostró una visión y en la visión me dijo: construye una bodega grande porque te voy a llenar la bodega de Ferraris, te voy a llenar la bodega de autos lujosos que solo tú vas a conducir. Casi me vomito. Y lo dicen de frente Lo y la dicen cara, y la gente no entiende. de frente, a boca llena y por micrófono. El Señor me dijo: te voy a dar carros lujosos. Cuando muy seguramente en esa misma congregación había gente que ya le estaban haciendo un trámite para quitarle su casa. ¿Será que eso es palabra del Eterno? ¿Será que eso es palabra del Eterno? Entonces, sigamos aquí adelante. Que no se convierta este texto en la excusa de un inescrupuloso pastor para quitarle a usted su dinero. En la constitución de la nación hebrea, los diezmos son tres, creo que son 3 tipos de diezmos.
no es el estudio de hoy. Los 3 diezmos eran los impuestos de la nación y los impuestos eran para entregarlos al sacerdocio y el sacerdocio tenía que distribuir. Una parte era para ellos, pero no es que todo era para ellos. Ese sacerdocio se corrompió cuando el maestro llegó, cuando nació. Ya ese sacerdocio se había corrompido. Ya el sacerdote era nombrado por el César romano. ¿Quién era sacerdote? El que tenía buenas relaciones con los romanos. ¿Ya? ¿Que era del linaje levítico? Sí, puede que fuera del linaje levítico, pero el sacerdocio hebreo era muy diferente como se establecía. De tal manera que sí se corrompió el sacerdocio. Pero en su esencia original, las ofrendas y los diezmos llegaban a los sacerdotes tomaban su porción de su sustento y de su familia, y lo demás tenían que distribuirlo entre viudas y huérfanos, y también entre ancianos. No era permitida la mendicidad. Había que velar por el bienestar de los demás. No podía haber gente aguantando hambre. No podía haber gente aguantando hambre. Hoy en día, en una iglesia, no digo que en todas, hay iglesias y hay congregaciones en las que de pronto le dan ayudas a las personas, pero hay otras en que va la persona muerta del hambre y el pastor le dice, bueno, nosotros vamos a orar por ti, chao. Si los dejan entrar. Las iglesias hoy en día se convirtieron en que usted llega supuestamente a sentarse a escuchar palabra y ahí en la puerta hay un fulano encorbatado que le dice, hágame un favor y lléneme este formato. Y en el formato, aparte del nombre, el celular y el correo electrónico, dice ingresos mensuales. Ya le están metiendo a usted la mano al bolsillo, sin conocerlo. ¿Cuánto le quieren quitar? Y si usted pone allí, me gano 1 millón, le quitan 100. Y si usted no da los 100, usted es un ladrón y lo sacan de la iglesia. Así está funcionando hoy en día. No permita que eso suceda. No permita, porque es que el Eterno no es partidario de eso. Vamos a seguir adelante. La cuenta del Omer, que es una gavilla de cebada, fue ordenada por el Eterno y era la forma en que ellos contaban cada día de esos 49 días previos a la fiesta de Bikurim. Entonces, ¿qué les tocaba? Llevar una medida de 1 Omer de cebada durante 49 días. Las primicias era lo que el pueblo debía traer a la presencia del Eterno, las primicias de la cosecha del trigo. La ofrenda única, a diferencia de otras ofrendas, en Shavuot se ordenó mecer ante el Eterno 2 panes horneados con levadura, presentados junto a sacrificios pacíficos, ofrendas shelamim. Fíjese que en Pesach se les dice no comerán leudado. En Shavuot se les dice traigan pan leudado. Entonces, para el que diga que la levadura es mala, aquí se le cae su doctrina, porque la ofrenda debía presentarse 2 panes leudados. El Eterno conecta directamente esta fiesta con la compasión, ordenando no cosechar las esquinas de los campos para dejar alimento a los pobres y a los extranjeros. Vuelvo y le repito lo que le dije hace un momento, no era permitido que la gente anduviera por ahí sin comer. Al pueblo se le ordenó, usted debe velar por el que está en necesidad. Y aquí se les dio ese precepto, no cosechen hasta las esquinas de los campos
sino que dejen para que otras personas puedan venir y recoger. En segundo lugar, entonces vemos la evolución de lo que les he hablado en otras enseñanzas, la evolución del precepto. Llegó el año 70, Jerusalén fue invadida por un general llamado Tito. La revuelta judía fue extirpada y fue quemado el segundo templo, fue derribado el segundo templo, el templo que había construido Herodes. Fue derribado, destruido completamente. El asedio fue impresionante y los judíos fueron exiliados, los que quedaron vivos, que fueron muy pocos. Entonces, sucede que no tenemos templo, nuestro Mesías nunca llegó, dicen ellos. Los que creímos que eran Mesías, pues se murieron y el Mesías no podía morir. No fuimos liberados de la opresión de Roma y no fue establecido el reino como queríamos verlo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces viene el movimiento que fundó la religión judía. Antes de eso lo que había era la ley de Moisés. Todos los oficios eran basados en las leyes dadas a Moisés. Y usted lo puede leer en todos los libros del Nuevo Testamento. Las leyes de Moisés. Ve y preséntate conforme a la ordenanza que dio Moisés. Cuando a usted le digan es que el judaísmo de Moisés no practicaba judaísmo. Cuando a usted le digan el judaísmo de Abraham, pues menos, no había nacido Judá. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70, el pueblo hebreo ya no podía llevar los panes ni las primicias a Jerusalén. No había templo. Para preservar la festividad, los sabios de Israel profundizaron en el significado histórico de la fecha, basándose en el relato de Éxodo 19. La llegada desde Egipto hasta el Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Dios entrega la Torá, las leyes. Entonces fíjese que hay una evolución de la fiesta basada en temas de agricultura y los rabinos dicen, no, venga, vamos a basarnos en el relato para preservar el alma de la fiesta. Bueno, Semán Matán Toratenu. Los rabinos calcularon cronológicamente que la llegada del pueblo al monte Sinaí coincidió con esta misma época. Por ello, transformaron Shavuot en el tiempo de la entrega de nuestra Torá. Entonces, ¿quién fue el que se inventó Matán Torá? Los rabinos. Y hoy en día, ¿qué se hace en las sinagogas? Agarran un rollo de la Torá y danzan alrededor del rollo de la Torá y le dan besitos. Le dan besitos al rollo de la Torá. Pero eso no es Torá. Es una tradición muy respetable. Yo no la estoy criticando. Lo que pasa es que yo no la practico. Algún día lo hice porque estaba en periodo de conocimiento del tema. Pero cuando uno se sienta a estudiar, pues uno se estrella con ese muro. Y uno se da cuenta que eso no era lo ordenado por el Eterno. Ya les leí el precepto y ahora les estoy leyendo la tradición de los rabinos, que es una religión. Tigun Leil Shavuot, se instituyó la costumbre de quedarse despiertos toda la noche estudiando Torá como una forma de reparación, de tikún, por haber estado dormidos la mañana en que el Eterno iba a descender en el Sinaí. Entonces, como mucha gente le dijo a Moisés, no, hable usted con él, y usted nos habla,
Entonces los rabinos dijeron, ahora para reparar eso vamos a amanecernos, vamos a hacer una vigilia y vamos a estudiar Torah toda la noche durante la festividad. Fíjese de dónde salen las cosas. Fíjese de dónde salen las cosas. Ahora vamos a mirar la adaptación, no de los judíos, sino la adaptación del cristianismo. La adaptación de la religión establecida por el señor Constantino el Grande, que fue un emperador romano. Pero antes de eso, porque aquí no había nacido Constantino, les voy a mencionar de dónde toman la fiesta de Pentecostés. En el ámbito cristiano, la festividad se conoce universalmente como Pentecostés, del griego Pentecosté, que significa 50º día, día 50. Penta, 5, costa, por 10, Pentecostés. 50 días, día 50º. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de corazón les digo, léanse los Hechos de los Apóstoles, estúdienlo, repásenlo, léase un capítulo, termine el primer capítulo y vuelva y léaselo, y así con todos los 20 y pico de capítulos que tiene Pentecostés, para que usted entienda cómo pensaban los apóstoles. A ver si los apóstoles dijeron en el día, en el aposento alto, que es que aquí se crea la iglesia de Cristo. Hechos 2 y el Espíritu de Santidad o Ruach HaKodesh. La teología cristiana celebra este día como el nacimiento de la iglesia debido al derramamiento del Espíritu Santo. Muchos aseveran que el Espíritu Santo llegó en la época de los apóstoles. Y se les olvida leer desde la antigüedad cómo hay varios textos en donde dice que determinada persona era llena del Espíritu de Dios. Samuel, el profeta, Isaías, Jeremías, el rey David. Entonces aquí dicen, la teología cristiana celebra este día como el nacimiento de la iglesia debido al derramamiento del Espíritu Santo. Nada más falso que eso. En el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, que celebraron los discípulos, la primera fiesta de Shavuot después de la resurrección del Mesías, hubo una manifestación especial de la presencia de Dios. Se manifestó en forma de lenguas de fuego. Y ellos empezaron a hablar en 16 idiomas conocidos. No empezaron a hablar en una jeringonza que nadie entendía, sino que hablaban en las 16 lenguas de las naciones que los rodeaban. Y ahí están mencionadas las 16 lenguas, para que usted lea en capítulo 2 de Hechos qué lenguas eran las que hablaban ellos. Que algunas personas dijeron, uy, estos están borrachos. Claro, pues se supone que habían pasado la noche en plegaria, muchos pensaron que se la habían pasado era tomando trago. Entonces dijeron, estos están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro, Kefa, les dice, no, nosotros no estamos borrachos. Estamos hablando en las lenguas de cada uno de los que están aquí, de los griegos, de los árabes, de los egipcios, de los del Ponto, de los de Cilicia, de los de Panfilia. Todos están oyendo en la lengua que ellos hablan. No estamos borrachos. Para el creyente cristiano, el fuego sobre las cabezas de los discípulos en Jerusalén es el equivalente al fuego sobre el monte Sinaí. Se interpreta como el cumplimiento de Jeremías 31:33. La Torá ya no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones. Una interpretación. Los dos panes. En la lectura profética, los dos panes con levadura de la ordenanza mosaica se adaptan para representar la unión de los dos pueblos, los judíos y los gentiles.
Entonces ya le dieron significado a los 2 panes. Ah, y eso quiere decir tal cosa. Bueno, con sus imperfecciones, que es la levadura, santificados y aceptados como una sola ofrenda para el Eterno a través del Mesías. ¿Cuál es el propósito de la fiesta de Shavuot? ¿Cuál es el propósito? Desde nuestra perspectiva nazarena, todas estas capas de significado, la cosecha de Moisés, la Torá de los rabinos y el espíritu del cristianismo convergen en un único diseño divino, la elección de un pueblo para manifestar el carácter de Dios al mundo. Nosotros, los que creemos en el Dios de Abraham, seamos o no seamos nacidos en Israel, los que hayamos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, somos luz de las naciones. No podemos ser haters. Nosotros que debemos transmitir la luz del Eterno a las naciones. Nosotros no debemos cargar a las personas con mandamientos que en este momento es imposible cumplir porque no existe el templo de Jerusalén. Nosotros estamos aquí para transmitirle a las naciones el amor al prójimo, los mandamientos que hoy en día sí se pueden cumplir. ¿Tenemos un prójimo hoy en día? Sí. ¿Hay que cumplir los preceptos con relación al prójimo? Sí. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Eso. No cargar a la gente con preceptos que no es posible cumplir. Cuando el Eterno eligió a Abraham y más tarde constituyó a Israel en el Sinaí, el propósito nunca fue el exclusivismo o la superioridad. Muchos que ostentan la nacionalidad hebrea piensan que es un privilegio y no lo ven como un tremendo compromiso. Lo ven como algo exclusivo, algo que excluye a los demás. Yo sí y ustedes no. Hay gente que lo ve de esa manera. Y nada más lejos de la realidad. Dios no eligió a un pueblo para que guardara la bendición en secreto, sino para convertirlo en una vitrina viviente de su bondad, su justicia y su amor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dice Éxodo 19, verso 6. De tal manera que esto, más que un privilegio, es tremendo compromiso. Ustedes deben reflejar el rostro de Dios delante de todas las naciones. Dijeron que se te fue la voz en YouTube. ¿Cómo? Dijeron que se te fue la voz en YouTube. ¿Esto está verde o rojo? Se apagó. ¿Se apagó? Ah, bueno. No está no me dice nada. ¿Qué le pasó? Hazme un favor, tráeme los audífonos que están en el bolso. Hijos, este micrófono está abierto. Permítame por favor un momento que se me acabó la pila de este micrófono, parece. Sí, se acabó la pila. Bueno, José, mírame si se conectó el... Sí, ya conectó. Ok, les pido mil disculpas, se acabó la pila de este micrófono, así que bueno, ya aprendimos a medir cuánto se tarda. Voy a repetir, desde nuestra perspectiva nazarena, todas estas capas de significado, la cosecha de Moisés, la Torá de los rabinos y el espíritu del cristianismo convergen en un único diseño divino, la elección de un pueblo para manifestar el carácter de Dios al mundo. Cuando el Eterno eligió a Abraham y más tarde constituyó a Israel en el Sinaí, el propósito jamás fue el exclusivismo o la superioridad.
Dios no eligió a un pueblo para que guardara la bendición en secreto, sino para convertirlo en una vitrina viviente de su bondad, su justicia y amor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Un sacerdote es un mediador. Israel fue elegido para ser el mediador entre el Creador y la humanidad entera. Al recibir la Torá en Shavuot, el pueblo obtuvo el manual de instrucciones para construir una sociedad utópica, una donde se cuida al huérfano, se ama al extranjero, se descansa en Shabbat y se valora la vida. Al ver la bendición, la paz, la shalom y la justicia de esa nación, el resto del mundo debía exclamar: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa es la declaración dada en Deuteronomio 4, verso 6. O sea, ¿cuál era el propósito del Eterno al entregar sus leyes y al entregar todos sus preceptos? Que las naciones dijeran: wow, nosotros queremos ser como esa nación. Son sabios, son entendidos. Allá no hay pobres, allá no hay analfabetismo, allá no hay discriminación, allá no hay odio. Así queremos ser nosotros. Ese era el propósito. A través de nuestro Maestro, el Mesías Yeshua, ese propósito de Shavuot alcanza su máxima expansión. Al derramarse el Espíritu de Dios en ese mismo día, la capacidad de reflejar la bondad del Eterno dejó de estar limitada por fronteras geográficas o genealógicas. Hoy cada persona que camina en el Espíritu y obedece la esencia de la Torá se convierte en una primicia viviente. Los primeros frutos, el Bikurim. Queremos que en este Shavuot, en este memorial de Shavuot, recordemos que somos llamados a ser luz del mundo. Que nuestra vida diaria sea el testimonio de que servimos a un Dios bondadoso, misericordioso, cuya Torá es amor y cuyo espíritu nos capacita para amar al prójimo. Hasta aquí la reseña de la fiesta de Shavuot. Mañana nosotros, aquí en mi casa, con algunas personas que nos acompañen, vamos a leer el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, dentro de los cuales pues se encuentra, sobre todo en el 20, se encuentra las 10 declaraciones, lo que usted conoce como los 10 mandamientos que se recuerdan en esta festividad. Vamos a tener un desayuno, vamos a orar, vamos a consagrar el fruto de nuestras manos ante el Eterno, vamos a disponer un presupuesto para hacer caridad, para hacer buenas obras, y vamos a consagrar al Eterno nuestro trabajo y nuestro fruto de nuestras manos. Eso vamos a hacer nosotros. Les comparto eso a quienes deseen hacerlo, y les dejo mis mejores deseos para que las bendiciones del Eterno estén con ustedes en este ciclo que se empieza desde mañana. Que el Eterno les conceda sus bendiciones. Recuerden que esta pues es la última fiesta de la primavera y ya vuelve a haber fiestas hasta el otoño, cuando se proclama el toque del shofar, el día del toque. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la última fiesta de la primavera, el último memorial de las fiestas de primavera. Que sea el Eterno Todopoderoso bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias y sus negocios. Un abrazo y 1000 bendiciones.